Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 27, mes 5. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dios ordenó al profeta Natán que fuera a amonestar al rey David luego de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé, por el que también tramó y dio la orden para el homicidio de Urías, esposo de ella. Estos hechos están relacionados con el pecado de la mentira, la traición y el homicidio, además del adulterio inicial, en lo cual además se involucró a terceras personas tanto en calidad de cómplices como de víctimas. Natán, de forma inteligente, expresó una alegoría a David, un hombre que tenía solo una corderita, en comparación con un hombre rico que tenía muchas ovejas y ganado. El rico le robó al pobre esa corderita y la preparó para darla como cena a sus invitados. Este relato provocó la ira de David, quien recordemos que había sido pastor de ovejas. Se enfureció de tal forma contra este hombre que reclamó inmediatamente que era digno de muerte, sanción que iba mucho más allá de la impuesta en la ley del Señor para esos casos, ya que lo que correspondía en esa situación era devolver 4 veces lo que fue robado, según Éxodo capítulo 22. A veces cuando estamos en pecado solemos ser mucho más rigurosos con el pecado de otros, y esto habla de la hipocresía que hay en nuestra vida. Este comentario no se refiere a los que andan abiertamente en pecado y tienen una mente libertina y totalmente carnal, sino a aquel que oculta su pecado a la vista de los demás como algo que no ocurrió, aquel que vive de manera hipócrita exacerbando el pecado y la sanción para otros, lo cual por una parte le ayuda a sentirse mejor consigo mismo, como si fuera más justo que otro, y por otra parte satisface ese afán de justicia de querer que alguien pague por su pecado mientras él lo practica a escondidas. Es un sentido de justicia exacerbado y deforme por el afán de esconder el propio pecado, y por ello desvía su atención y juicio hacia el pecado de otros. Natán le reveló que él es aquel hombre relatado en su alegoría, el cual había pecado. Acá se nos muestra que el pecado equivale a tener en poco la palabra de Jehová y menospreciar al Señor, según el versículo 9. Esta situación nos advierte que tengamos sumo cuidado con el pecado porque implica desprecio a Dios. La confesión de David, con la cual reacciona ante los dichos de Natán, es pequé contra Jehová, en el versículo 13. No fue como las confesiones de Saúl, que eran solo de palabra, sino que es la de un corazón contrito y humillado. Y por eso, el profeta le dice que su pecado ha sido remitido y que no morirá. Las dos grandes sanciones del rey David como consecuencia de esta situación es que va a morir el hijo que tuvo con Betsabé, y finalmente la espada iba a estar en su casa, lo que implicaba que iba a sufrir violencia en su propio hogar, e incluso sus mujeres serían tomadas por otro, quien finalmente sería su hijo Absalón. La reacción de David es hacer luto y ayunar por su hijo, quien todavía vivía, aunque ya había sido herido por el Señor. Por tanto, primero ayuna para que no muera. Hace todo lo posible rogando al Señor para que detenga su castigo, pero una vez que muere, él está en paz al saber que a pesar de la tristeza, este castigo correspondía a un juicio de Dios. Luego, hablando de su hijo, dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Saber que su hijo estaría con el Señor y que lo volvería a encontrar en la eternidad fue algo que dio paz al rey David. Por tanto, ya no tenía más sentido ese luto y ese ayuno que estaba haciendo. Además, experimentó la misericordia de Dios al concederle otro hijo, llamado Salomón, quien sería el que le sucedería en el trono. Luego relata sobre la conducta de Joab, quien a pesar de que era un hombre bastante implacable y sanguinario, era leal. No quiso la gloria que le correspondía legítimamente por tomar la ciudad de Rabá en Amón, recordando que en este contexto fue que murió Urías, sino que dijo al rey que él la tomara para sí, y de esta forma el crédito y la gloria sería para su rey y no para él mismo. Aprendemos de esto que a pesar de que no es un ejemplo perfecto a seguir, sí debemos actuar como Joab en humildad y fidelidad, esperando que el Señor sea el que tenga la gloria y no nosotros. Es decir, no trabajar para nosotros mismos con el fin de la propia exaltación, sino de que la obra del Señor avance en el mundo, y sea Él quien se lleve toda adoración. Salmo 119. Desde el versículo 65 hay un reconocimiento de que cuando la humillación viene de parte del trato del Señor hacia nosotros, es algo que termina haciéndonos bien. Nos recuerda lo que nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces somos afligidos y humillados por el Señor para que aprendamos a ver que realmente le necesitamos, solo a Él, y que debemos seguir solo su palabra. Por eso dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, en el versículo 71. El Señor no nos disciplina para destruirnos, sino para que crezcamos en su gracia, y nuestra fe sea fortalecida en la verdad. En ese sentido, aunque la mano del Señor nos hiera en un momento, podemos decir como el versículo 68, que Él es bueno y bienhechor, es decir, nos hace bien, y nos está enseñando en su palabra. Aunque algunos puedan tramar maldad en nuestra contra y prosperar temporalmente en su maldad, nosotros debemos permanecer en obediencia y deleitándonos en la ley, la que nos debe resultar más valiosa que cualquier otra
otra cosa en la tierra, incluso si tuviéramos todo el dinero del mundo. Eso no puede compararse al alto precio que tiene para nosotros gozar de su ley, su palabra santa. Desde el versículo 73, debemos reconocer al Señor como nuestro Creador y Salvador. El mismo que nos hizo es el único que puede darnos entendimiento para andar en su palabra. Esta vida en obediencia causará alegría a quienes también conocen al Señor, quienes querrán unirse a nosotros. Tal como el Señor nos disciplina, nos consuela para que no seamos destruidos, y su misericordia nos da vida, vivifica nuestra alma como el agua al sediento. Se reitera que la ley de Dios debe ser nuestra delicia, su palabra debe ser aquella en la que encontremos nuestro deleite y el refrigerio para nuestra alma. Mientras apartarse de la ley es vergüenza y ruina, permanecer en ella es sabiduría y honra para nuestra vida ante la presencia de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 4. El impío, aunque es rebelde a la ley de Dios, está bajo la soberanía del Señor y tiene un propósito en su plan, ya que Él tiene todas las cosas en el consejo de su voluntad. No hay nada que se escape de sus propósitos y que no participe en el cumplimiento de sus designios. Si esto no fuera así, no tendríamos ninguna seguridad del cumplimiento de sus promesas ni de su fidelidad, ya que habría aspectos que podrían salirse de su control. Pero como todo está bajo su providencia, podemos esperar el mañana confiados, sabiendo que nuestro Dios es perfectamente bueno y sabio y ejerce su soberanía sobre todas las cosas. Versículo 5. El Señor aborrece a los orgullosos y no los dejará sin castigo. La palabra de Dios siempre tiene malos términos hacia el soberbio y altivo. Por tanto, tengamos mucho cuidado de que este pecado no anide en nuestros corazones. Roguemos al Señor que nos permita andar en humildad ante su presencia cada día, y una de las señales más grandes de ello es reconocer nuestra total dependencia de Él, de modo que sin su gracia nada podemos hacer. Juan capítulo 16 trata sobre la obra del Espíritu Santo. Un aspecto clave fue cuando el Señor dijo que convenía que Él se fuera físicamente para que así el Espíritu pudiera descender. Debemos valorar sobremanera el ministerio del Espíritu Santo. No debemos verlo como un Jesús de calidad inferior o creer que estamos en una condición desventajosa respecto de los discípulos que estuvieron físicamente con Jesús. El Espíritu Santo que está en nosotros hace una obra regeneradora en nuestros corazones, lo cual nos permite disfrutar de la presencia de Dios y de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. La obra del Espíritu en el mundo es convencer de pecado, justicia y juicio. Es Él quien hace la obra de conversión, el que nos hace ver las cosas tal como debemos verlas. Nos permite primero vernos a nosotros mismos tal como Dios nos ve, de acuerdo a su palabra. Segundo, podemos ver a Dios tal como Él mismo se presenta y como es en verdad. Tercero, podemos ver la creación tal como debemos verla, todo en su debido lugar y propósito. Y además nos hace ser conscientes de que viene un juicio, que Dios es el único justo y Cristo es quien encarna esa justicia y nos revela que nosotros somos pecadores, por tanto lo necesitamos como Salvador. Ese Espíritu que nos guía a toda verdad glorifica a Cristo. Por lo tanto, una señal inequívoca y clara de quien tenga el Espíritu Santo morando en él es que sí o sí dará gloria a Cristo y amará la verdad. Luego Jesús les anuncia que vendrá la resurrección. Esto lo hace diciendo que la tristeza de ellos por su muerte se va a convertir en gozo. Les asegura algo hermoso, que esa alegría nadie se las podrá quitar. Y de hecho fue así. Ese gozo los acompañó durante toda su vida e incluso los llevó a enfrentar muerte, ejecución, persecuciones, exilios, despojos y maltratos. Todo eso debido a la alegría que les producía la convicción en ellos de saber que Jesús resucitó. Luego, el Señor nuevamente da hermosas promesas sobre la oración y aclara que después se revelaría con mayor claridad delante de sus discípulos. Esta sección que comenzó en el capítulo 13, que corresponde al contexto de la última cena, termina con las palabras de Jesús dando seguridad a sus discípulos de la victoria de la que ellos serán parte. También les aclara que el Padre los ama y es así porque ellos finalmente han creído en Jesús conforme a lo que deben creer. Pues podemos por una parte creer en Jesús como se nos dé la gana, pero otra cosa es creer en Jesús como debemos, es decir, tener fe en Él tal como se nos presenta en su palabra, como el enviado del Padre, aquel que vino para nuestra salvación. Finalmente termina diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo enfrentaremos persecución, dolor, angustias, problemas de distinta clase, pero estas palabras deben estar sembradas en nuestros corazones. Confiemos porque Jesús venció al mundo. No hay nada en esta tierra que lo pueda vencer a Él, ni que nos pueda quitar el gozo y la victoria que Él nos ha dado por medio de su sacrificio perfecto.